por lo menos mío, eh, para que nos despeje de dudas sobre Guaraní Antonio Franco. El gran club Guaraní Antonio Franco, que tiene mucha historia, bueno, para contarnos un poco también de la historia de la franja, de por qué estos colores, justamente. Me parece interesante. No, es que, aparte es un símbolo de orgullo muy importante en la provincia, Guaraní Antonio Franco, que representa el fútbol misionero en su máximo esplendor, sin duda, y que lo viene haciendo desde siempre, con hazañas como llegar a la primera división argentina, Sí. con, con un gran nivel a nivel misionero, digamos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Hola? Ah, perdón. Bueno, él se llama Pablo Camogli, como lo podemos conocer. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué Estuve onda? escuchando todo el... Sí, porque tuvimos acá un... Perfecto, Manu, no lo entendía, Manu. ¿Cómo estás en esta tarde de sábado? Bien, todo tranquilo, acá estamos disfrutando un poco la tarde. Está lindo el clima. Bueno, nosotros estábamos hablando recién con Jerry, con Manu acá, y no... ¿Por qué Guaraní Antonio Franco tiene esos colores? ¿Por qué la barra, la franja esa roja tan peculiar? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Bueno, hay toda una historia que también está un poco cargada de leyenda, como todas las leyendas urbanas. La historia de Guaraní, Guaraní Antonio Franco, la inicia un enfermero del hospital, lo que hoy es el Hospital Madariaga, que se llamaba Antonio Franco. Él fue el impulsor de la creación del club, juntó a un grupo de jóvenes para fundar un club, luego de que había desaparecido un club anterior que se llamaba el Sportivo Colombo. Y digamos, como consecuencia de la desaparición de su club, se decide formar uno nuevo, allí en la zona de Villa Sarita, a impulso de este enfermero. El 12 de junio de 1932 se funda el club, al que le ponen de nombre Guaraní, en honor al pueblo originario de la provincia de Misiones, a la cultura guaranítica y toda la tradición que conlleva esta cultura. Sí. En un principio se había adoptado la camiseta blanca para vestimenta de la institución, y en un momento surgió la idea de, bueno, que la camiseta tenga una franja color azul en el pecho, ¿no? Entonces iba a ser blanca con color azul. Después apareció, ya con Antonio Franco se murió al poco tiempo, y a partir de ahí los socios fundadores decidieron agregarle el nombre de Antonio Franco al nombre del club, y por eso es que Guaraní se llama Guaraní Antonio Franco, tiene ese nombre un tanto particular, y muchas veces la mayoría de la gente no sabe a qué se debe el Antonio Franco, de dónde es que se origina. Bueno, tiene que ver con este enfermero que fue el impulsor de la creación del club, y en ese momento aparece otro grupo que dice, no, la franja tiene que ser roja, o propone la franja roja o colorada, que lo que se dice es que tiene que ver con alusión a la tierra colorada, tan característica de la provincia de Misiones. Claro. Allí se dio una especie de debate interno. Algunos hablan de un partido en el que se definió si iba a ser azul o iba a ser roja la banda. Esto todo es parte del mito urbano, no está confirmado. Yo incluso he intentado confirmarlo con algunos hinchas que conocen un poco la historia del club, y también me han dicho lo mismo. No, esa historia es un mito, una leyenda, pero no está confirmada. Lo cierto es que para 1935 ya está establecido que la remera titular de Guaraní es blanca con la franja roja, y la remera suplente es blanca con la franja azul, que después con el tiempo se cambió a una remera de fondo azul con la banda blanca, justamente para diferenciar que la titular y la suplente sean lo suficientemente diferentes como para poder cambiarlas, digamos. Claro. No tiene mucho sentido una franja blanca o una franja azul, no cambia demasiado cuando todo el fondo es blanco, claro, ¿no? Claro. Sí. Pero ese es el origen y la historia que hay detrás de los colores de Guaraní, que bueno, después se ha terminado de imponer la camiseta titular, que es la blanca con la franja roja, pero el azul también forma parte de la historia y también es parte de los colores que tiene Guaraní Antonio Franco. Incluso cuando fueron los 75 años del club, en el 75 aniversario, se hizo una edición especial
que es una remera que es blanca con la franja, es mitad roja y mitad azul, que también tiene que ver un poco con lo que es la bandera de Misiones, ¿no? Que es la bandera histórica tricolor de la provincia. Sí, bueno, justamente algo que quizás hablábamos con Ger, y a mí quizás me llamaba la atención de que podría haber llegado a relacionarse justamente esta banda con la banda que está en la bandera de Artigas, pero digamos, no tendría ningún tipo de relación, ¿no es cierto? No, que yo sepa no, y nunca escuché esa teoría, digamos, como parte de los motivos de por qué la banda. Tampoco nunca escuché, aunque no puede, digamos, aunque puede ser que alguna incidencia se ha tenido, que haya habido algún grupo de hinchas de River de la época que diga, bueno, vamos a poner blanca con la franja roja, también pudo haber sido, claro. Pero, digamos, la trayectoria de la camiseta parece ser que fue blanca, que le agregó una franja azul en su momento, y que en algún momento un grupo de hinchas dijo, no, vamos a ponerle una franja roja por la tierra colorada de Misiones y no con un vínculo con River Plate de Buenos Aires. Claro. ¿No? Parece ser el camino que transitó la camiseta de Guaraní en su momento, y que después, bueno, se ha popularizado como la franja roja en Misiones, camiseta blanca y franja roja. El escudo, de hecho, de Guaraní también es de esa manera, y bueno, es el color que ha predominado hasta ahora. Claro, sí, bueno, de este club tan grande de la provincia. Y bueno, dos focos. Primero, ¿quién es el clásico de Guaraní? Preguntarte porque bueno, quizás se tiende a la confusión, hay mucha rivalidad, se entiende con Mitre, pero que fue históricamente, pero que en los últimos años también se ha sentado esta rivalidad con Crucero del Norte, el colectivero. ¿Quién es el clásico? ¿Por qué? Y también se habla de Guaraní como el más grande de la provincia. ¿Por qué Guaraní es el más grande de la provincia? Bueno, es el más grande de la provincia porque es el que más años ha jugado en Primera División. 4 temporadas tiene en Primera División Guaraní. En Primera División, en la época en la que se jugaban los viejos torneos nacionales, a los que se llegaba pasando por un clasificatorio, que eran los regionales, que eran muy competitivos, porque jugaban los equipos de toda la región, incluyendo la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, porque hoy no participan del mismo regional que Misiones. Era muy difícil llegar hasta el torneo nacional siguiendo ese camino. Claro. Guaraní participó de 4 de esos torneos, o sea que jugó 4 veces en Primera División. Bartolomé Mitre jugó 2 veces en Primera División, y Crucero del Norte jugó 1 año en Primera División, que lo hizo a través de otro recorrido, porque lo hizo en la época más moderna, siguiendo los torneos de ascenso y logrando el ascenso a través de la B Nacional y jugando una sola temporada en Primera División. Guaraní es el más grande de la provincia por estos 4 años que tuvo en Primera División, por los triunfos y los resultados que tuvo. Guaraní le empató a River y a Boca en partidos oficiales jugando aquí en Misiones. Guaraní le ganó a Independiente en el año 85, en febrero del 85, ahora se están por cumplir 40 años, cuando Independiente venía de ser campeón del mundo. En diciembre del 84, Independiente le había ganado 1-0 al Liverpool de Inglaterra en Japón, con gol de José Percudani, y en febrero del 85, o sea, muy poco tiempo después, en el inicio del torneo nacional, Independiente visita Misiones y pierde 1-0 con gol de Palito Arce en el arranque del partido, y Guaraní obtiene ese triunfo ante un campeón del mundo, la única vez que un equipo de Misiones le ganó un campeón del mundo. Es como que, no sé, que Atlético Posadas hoy le gane el Real Madrid, por ejemplo, claro, para entender la dimensión del triunfo que tuvo, que significó aquel triunfo. Y además también le ganó a San Lorenzo de visitante en el viejo gasómetro de la avenida La Plata, allí en Boedo, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, es el que ha logrado los triunfos más importantes de la historia del fútbol misionero, los tuvo Guaraní. Por ejemplo, Mitre, cuando estuvo en Primera División, no ganó un solo partido. Le ganó a Rosario Central un 2-1 en cancha de Bartolomé Mitre. En las 2 temporadas que estuvo ganó un solo partido. Crucero del Norte creo que no ganó ningún partido. Entonces, bueno, a los equipos de Misiones históricamente les costó mucho llegar a la Primera División. El que más veces lo hizo y el que mejor resultado obtuvo fue Guaraní. Además, bueno, que más veces ganó
la Liga Posadeña, jugó una liguilla pre-Libertadores, o sea, Guaraní estuvo a 6 partidos de jugar la Libertadores, la Copa Libertadores de América, claro. La Copa que juegan River, Boca, Racing, la que Independiente ganó 7 veces, digamos, la que ganó ahora Botafogo hace muy poco tiempo. Guaraní estuvo a 6 partidos de jugar esa Copa Libertadores, quedó eliminado contra un muy buen San Lorenzo. Entonces, bueno, tiene una historia que avala porque es el equipo más importante de la provincia, una historia que lamentablemente no tiene nada que ver con su triste presente en la actualidad. Sí, sin duda. Y respecto a esta rivalidad con Crucero del Norte y Guaraní, ¿quién es el verdadero clásico? El clásico es con Mitre, es el clásico histórico, es un clásico que viene desde la fundación. Mitre se fundó en 1926, Guaraní se funda en 1932. Bron y Atlético Posadas son de la década del 10, son los equipos más viejos de la ciudad, pero después Mitre y Guaraní se hicieron los equipos más grandes, los equipos que más ligas posadeñas ganaron, y fue el clásico histórico. Hay imágenes de la década del 60, del 70, del 80, con los estadios llenos en las definiciones de la Liga Posadeña de Fútbol. Lo hemos visto en el último este año con los clásicos que se dieron entre Mitre y Guaraní, la cantidad de gente que fue a verlos, el fervor que hay en torno a ese clásico, cómo la ciudad muchas veces, bueno, se moviliza en torno a ese clásico, se ve con las camisetas en las calles. Ahora, yo también soy de los que creen que muchas veces los clásicos se construyen por la historia, pero también es el público el que define cuál es un clásico, y hubo un momento en el que Crucero y Guaraní fueron un clásico muy importante en Posadas, porque compartieron mucho tiempo la misma categoría que fue el Federal A. Estuvieron en la misma época en el Federal A, compartieron algún año en la B Nacional jugando juntos, después Crucero ascendió a primera, y después lamentablemente los dos empezaron a retroceder, perdieron 2 categorías, Guaraní pasó de la B Nacional al torneo regional amateur y Crucero pasó de la primera división al Federal A, pero hubo varios años, te diría 5 o 6 años, en los que estaban peleando los mismos lugares, o el mismo campeonato, sobre todo el Argentino A, y eso generó una rivalidad importante entre los dos. Creo que en alguna Copa Argentina también hubo un enfrentamiento entre ellos, entonces se generó una especie de clásico, un clásico moderno, por decirlo de alguna manera, que habrá que ver si se retoma en algún momento cuando se vuelvan a cruzar en algún campeonato de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero el clásico histórico, el clásico de siempre en la ciudad, es, y me parece que sigue siendo, Mitre Guaraní, que es el clásico que vamos a tener mañana. Y yo tengo una duda Sí. Por curiosidad nomás, no tiene nada que ver con el equipo Guaraní, pero igual de alguna manera me la quiero sacar, pues no sé si tendrás la respuesta, pero por curioso nomás pregunto, ¿por qué los equipos de fútbol siempre tienen o comparten en su mayoría los mismos colores? Tenemos yo veo y percibo tanta gama de color, una gama de color tan amplia en la naturaleza, en todo lo que nosotros podemos ver. ¿Por qué siempre siento yo que se cierran en los mismos colores? ¿Es para que se reconozca más rápido el equipo? O no sé si tendrás la respuesta a esta pregunta, pero ¿por qué siempre se repite el mismo patrón de colores en los equipos de fútbol? Yo creo que tiene que ver también con cómo se fabricaba la ropa hace 100 y pico de años, cuando se crearon la mayoría de los clubes de fútbol, ¿no? No había la tecnología que hay hoy en día para fabricar ropa, para las tinturas de las ropas, para ponerle tantos colores diferentes, digamos. No era tan sencillo como hoy en día decir, bueno, le pongo tal color a la remera y mando a hacer 100 juegos de camisetas y es mucho más práctico. Sí. En aquel momento era algo mucho más limitado, las posibilidades de crear colores y de hacer remeras, porque vos tenés que pensar que, bueno, tengo que tener 11 o 18 camisetas iguales, y después tengo que tener para la reserva y para el otro equipo y para las inferiores. Entonces, bueno, me parece que había como una gama más acotada de colores porque era lo que había disponible en la época. En la Argentina mucho el azul, el blanco, el celeste tiene que ver con los colores patrios. El rojo aparece mucho por ejemplo, Independiente de Avellaneda, tiene que ver también con los orígenes del socialismo y las ideas socialistas en muchos de los equipos. Argentino Junior, Independiente, adoptan esos colores, o el anarquismo, por ejemplo en Newell's Old Boys de Rosario, que es el rojo y el negro. También entonces aparecen las cuestiones de las ideas políticas, muchas veces definiendo los colores. Bueno, el caso de Racing en celeste y blanco por
la cuestión de la bandera nacional, y después me parece que, bueno, esta cuestión de tener una camisa blanca con una franja roja, o una franja azul, o una franja, no sé, negra, como hay algún equipo, como Claypole, O como Platense. o Platense con el marrón, era mucho más fácil porque, bueno, camisa blanca había en cualquier lugar, Sí. y lo único que había que poner era una franja de algún otro color para Un color diferenciarlo, distintivo ¿no? para diferenciar los equipos. Claro, claro, tiene que ver con la practicidad y con las posibilidades que había en aquella época. Hoy seguramente si hacemos un club de fútbol entre nosotros y quizás pensamos en algún color distinto porque es mucho más fácil diseñarlo y ejecutar ese diseño. En aquel momento no era tan sencillo por el desarrollo que tenía la industria textil en aquel momento. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es el momento en el que se funda la gran cantidad de los principales clubes de fútbol de toda la Argentina. Argentino de Rosario, Quilmes, son de fines del siglo XIX, Gimnasia y Esgrima de la Plata de fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX se fundan los grandes clubes, Independiente, Racing, River, Boca, San Lorenzo, son todos de la primera década del siglo XX, esa expresión empieza después a replicarse en el resto de las provincias, Rosario Central es de 1896 creo, o sea, bueno, es una época en la que se están generando los principales clubes de fútbol y que tiene que ver con un desarrollo de la industria textil específico, que es lo que te limita un poco la cantidad de colores a elegir. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, es interesante. Bueno, interesante, importante también esta mirada histórica, por eso pensamos en vos. Y bueno, desde ya muchísimas gracias, Pablo, por sacarnos estas dudas. Y bueno, es un honor poder tenerte acá con nosotros. Bueno, un gusto hablar con ustedes y bueno, felicitaciones por todo el laburo que hicieron el año. Y bueno, ojalá que tengamos la chicharra por mucho tiempo. Eso es lo que esperamos. Obvio. Bueno, ahí lo teníamos a Pablo Camogli, él es un historiador reconocido en la ciudad de Posadas, también tiene un portal que se llama Misiones Tiene Historia, en el cual sube, bueno, historia de Misiones, por eso el nombre que nos daba un poco de contexto de estas preguntas que nosotros nos hacíamos acá en el programa. Y bueno, interesante. Me pareció bastante La interesante. verdad que sí, interesante. la respuesta. Claro, y esto lo de las remeras es algo que Yo bueno, no pensé lo yo de no la... lo pensé, no. ¿viste? Tiene bastante sentido. Y tiene mucho sentido, porque bueno, también es algo... Ahora es cuando explotaste todo. ¿Se me escucha? Listo. Bien. Pensé que le toqué este cable. Que tiene mucho sentido, porque aparte de hablar con gente así, con historiadores, te da esa mirada más histórica y más objetiva. Ujú. De pensar, era obvio. No te podías hacer una remera mitad rosa, mitad naranja con un flúor. O sea, en la época estaba más limitado. Sí. Y que después, como esos colores van tomando identidad en las personas. Sí, también en la hinchada. inspiradas y bueno, como intervenidas por las ideas. Totalmente. Con las ideas Políticas. políticas. Sin duda. Y como va tomando, qué sé yo, la hinchada se arraiga esos colores. Imagínate si mañana a Boca le quisieran cambiar los colores. Sería Imposible, un quilombo, ¿me imposible. explico? Entonces, bueno, interesante Estas acotaciones. estas acotaciones del genio Camogli, que muy increíblemente lleva mi mismo apellido, no sé de dónde. No sé, porque No todos sé. los días aparece No sé, en una llamada. aparece todos los días en mi casa, tipo, y es raro, ahí está, tipo, yo llego y está el tipo. Sí, ves a mi mamá, no entiendo Claro, nada. sí, tipo, es tipo el papá de mi hermano, es muy raro. Me llama ¿no? hijo. Sí, me quiere, es raro, a veces. Pero... Ay, Manu dice denuncialo, pobre quedó mudo. Pero Un bueno, saludo. es interesante, esperemos que mañana